Ok, entonces continuamos con la articulación occipito-aclanto-axoidea. La articulación occipito-aclanto-axoidea significa que es la articulación que existe entre el hueso occipital, entre el atlas y el axis. ¿De qué manera el axis pues tiene que ver en esta articulación? Todavía no hemos visto las partes de lo que viene siendo de lo que es el atlas y del axis. Pero aquí el axis va a tener esta saliente. Esta saliente va a ser por medio de la cual se va a articular con lo que viene siendo el atlas y a su vez el atlas se termina uniendo con lo que es el hueso occipital. Ahora, precisamente este dientecito que tiene aquí para poderse unir o articular con el atlas, el axis, recordemos que este es el axis y este es el atlas, es una articulación de tipo pivote. Si ustedes recuerdan, pues permite el movimiento de un lado hacia el otro de forma circular. Entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, cuando nosotros movemos la cabeza para decir no, podamos hacer este movimiento. Por eso es que se considera la articulación como articulación occipito-aclanto-axoidea. Ahora, esta articulación occipito-aclanto-axoidea se va a dividir en dos articulaciones. Va a ser primero vamos a ver la articulación que existe entre el hueso occipital con el atlas y después vamos a ver la articulación que existe del atlas con el axis. Ajá. Pero les repito, se considera como una articulación en general y de ahí los nombres que se van a ir dividiendo. Entonces, les repito, si fuera considerar la articulación entre el occipital, el atlas y el axis, se le va a denominar occipito-aclanto-axoidea. Si estamos hablando solamente de la unión que existe entre el atlas y el occipital, se le va a denominar aclanto-occipital. Si estamos hablando solamente de la unión que existe del atlas con el axis, se llama aclanto-axoidea. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? El occipital, el atlas y el axis. No, el punto de unión es el atlas. Entonces, esta articulación occipito-aclanto-axoidea se va a dividir para su estudio en dos, digamos, dos tipos de articulación. La aclanto-occipital y la aclanto-axoidea. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, como les dije, en cada articulación nosotros tenemos que ver el tipo de articulación y después las superficies articulares. Entonces, primero vamos a ver la articulación que existe entre el hueso occipital y el atlas. Hablando de este tipo de articulación, esta articulación es considerado como articulación de tipo elipsoidea o también denominada como bicondilia doble. Recuerdan que precisamente hace rato les preguntaba, ¿qué superficie del occipital se articula con el atlas? Y dijeron que los cóndilos. Entonces, cuando hay superficies articulares de cóndilos, pues la articulación va a ser de tipo condilia. Por lo tanto, aquí en este caso, siendo dos cóndilos presentes, se le llama articulación bicondilia doble. O otro nombre que recibe es de tipo elipsoidea. Ahora, ¿qué superficies articulares va a tener? De parte del hueso occipital serían los cóndilos, que son estos dos de aquí. Ajá, estos dos de aquí se van a recargar sobre las carillas articulares superiores, que serían estas dos de aquí. Digamos que ahí encajan, si ustedes se dan cuenta en una vista lateral, se ve esta parte cóncava para que puedan ahí articularse
esos cóndilos. Entonces, hablando de las superficies articulares, serían los cóndilos del hueso occipital y las carillas articulares superiores del atlas. Ahora, volvemos a los medios de unión. Los medios de unión vienen a ser los ligamentos. Los ligamentos presentes, para empezar, y que les dije que en cada articulación va a existir, ¿qué sería? Este que estoy seleccionando que va todo alrededor, ¿cómo se llama? Chicos. ¿Cómo les dije que era cuando era alrededor de toda la articulación? Ajá. Entonces aquí es el ligamento articular o la cápsula articular. En este caso, pues va a recibir el nombre de la cápsula, el nombre de la articulación, que vendría siendo cápsula aclanto-occipital, ¿vale? Entonces, esta cápsula va a ser la primera que va a proteger esta articulación. Ok, después vamos a tener ligamentos en su parte anterior. Este ligamento, de hecho, va a cubrir esta articulación que se le llama ligamento longitudinal anterior, que cuando veamos las articulaciones de la columna vamos a ver que tanto cubre desde ahí hasta todas las articulaciones entre las columnas. Y va a tener ligamentos posteriores para cubrir precisamente esa parte. Entonces vamos a ver que existe tanto ligamentos anteriores, posteriores y ligamentos laterales. No me deja aquí escogerlos, pero creo que se alcanzan a ver, ¿no? Estos que se ven así como la sombrita, esos son los ligamentos laterales que van a cubrir también a esta articulación, este de aquí. ¿Sí alcanzan a ver la sombra? Chicos, este de aquí es que les digo que por más de que le doy clic no me deja seleccionarlo. Este de aquí se ve más o menos la sombra. Estos serían los ligamentos laterales. Y también va a tener ligamentos mediales. Entonces todo alrededor está cubierto de ligamentos. Y aquí va a tener la sinovial. La sinovial es el líquido que va a estar contenido adentro de esa cápsula. Y esa sinovial es para ayudar a tener como pues esa lubricación para que funcione la articulación. Y si ustedes se dan cuenta, pues todo el tiempo tanto se sostiene la cabeza como se está moviendo al momento de que hablamos o de que generamos algún movimiento. Entonces aquí es ese punto de unión. Y precisamente esa es la importancia de esta articulación, que pueda mantener un sostén entre lo que es la cabeza con la columna. Ahora, esa sería la articulación que existe entre el hueso occipital y el atlas. Ahora, yendo a la articulación del atlas con el axis, vamos a ver que se va a dividir esta articulación en dos tipos. Vamos a ubicar, este es el atlas, ¿vale? Y este es el axis. Ya se dieron cuenta por medio de qué estructuras se llegan a unir, tanto en la parte lateral como en la parte media. Por la parte media van a ser en este punto que estoy señalando, esta sería la parte media, y aquí a ambos lados vendría siendo la lateral, ¿sí? ¿Sí me van entendiendo o no? Ok, entonces esta articulación aclantoaxoidea se va a dividir, les repito, es porque es con el atlas con el axis. Entonces ya terminamos de ver la aclanto-occipital, perdón. Y ahora vamos a ver la aclantoaxoidea. Y la aclantoaxoidea se va a dividir en dos. En aclantoaxoidea lateral, que es el dibujo que ahorita les hice, y la aclantoaxoidea medial.
Hablando de la aclantoaxoidea lateral, va a ser una articulación de tipo plana o también denominada como artrodia. Y las superficies articulares que van a existir, vamos a ver primero del atlas. Acá arriba dijimos que se ponían los cóndilos, entonces por debajo tiene carillas articulares denominadas como carillas articulares inferiores. Entonces las carillas articulares inferiores del atlas se van a unir con las carillas articulares superiores del axis, ¿vale? Y esas serían las superficies de articulación, ¿ok? ¿Sí me van siguiendo o no? Ok. Bueno, entonces vamos a tener ahí medios de unión. Los medios de unión van a ser los ligamentos. Cuando hablamos de medios de unión, estamos hablando de los ligamentos. Y estos ligamentos van a ser dos ligamentos en este caso, son los dos medios de unión. Uno es el ligamento aclantoaxoideo anterior. Aquí no se logra ver porque nada más pusieron el ligamento longitudinal anterior, que es común para todos. Pero ese ligamento está a la par de este. Aquí hagan de cuenta que sería como si fuera, como si yo pusiera un diurex de unión en la parte anterior. Aquí más o menos donde lo voy a dibujar como para que se imaginen más o menos cómo va. Así de este lado y del otro lado también va. O sea, está por debajo de este ligamento que pusieron aquí encima. ¿Sí me explico? Va todo por debajo. ¿Sí? Y ese es el ligamento conocido como aclantoaxoideo anterior. Y el ligamento aclantoaxoideo posterior es este que está en azul. ¿Vale? Y esos son los medios de unión de esta articulación. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos. Ok. Después sigue la articulación aclantoaxoidea media. ¿Cuáles son las superficies articulares? Primero, vamos al atlas y hay algo que se le va a denominar como anillo acloideo, que es esto de aquí. ¿Por qué? Porque es en donde encaja o donde entra esa saliente que vimos del axis, o sea, tiene como esta forma pues de anillo, si ustedes se dan cuenta en esta parte de aquí. Entonces ahí se le va a denominar como anillo acloideo. Y si nosotros ubicamos a el atlas en esta posición, vemos que en la parte anterior es en donde encaja esa pieza. ¿Ok? Sería así. Esta es su cara anterior y cara posterior. Entonces, en la cara posterior, este es el arco anterior y este es el arco posterior. Ahorita les doy los nombres porque pues no hemos visto como tal la descripción de este hueso. Pero este es el arco anterior. Entonces, si nosotros lo vemos, esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Por lo tanto, en este arco anterior tiene una región anterior y una parte posterior. Por eso se dice que en el arco anterior, en la parte posterior de ese arco anterior, es en donde encaja, en donde se ve el punto negro, es ahí en donde encaja ese, esa saliente que vemos que se le va a denominar apófisis odontoides del axis, así se le llama a esa saliente. No les había dicho nombre para que no se confundieran, pero se le denomina apófisis odontoides del axis. Entonces, esta parte de aquí que está en color negro se le llama fosa odontoidea y es en donde va a ingresar esa apófisis odontoides del axis. Ya vimos cuál es la superficie articular del atlas. La superficie articular del axis, pues es esa apófisis odontoides. Ajá. Que es la que estaba en color verde.
¿Ok? Esas serían las superficies articulares. Ahora, creo que no les mencioné qué tipo de articulación es esta. Esta articulación es de tipo trocoide o de tipo pivote. La otra que habíamos visto, cuando son las laterales, dijimos que son planas, entonces ya vimos que no es el mismo tipo de articulación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí me están entendiendo o escuchando? Ok. Vamos a tener aquí igual medios de unión. Los medios de unión va a ser denominada como membrana tectoria. Esta membrana tectoria va a ser una membrana que va a cubrir por detrás de esa apófisis odontoides. Imagínense que está cubriendo o envolviendo a ese apófisis odontoides por detrás, ¿sí? Y está en esta forma. ¿Sí me explico? La cubre por detrás, como si yo pusiera como un diurex para pegar esa apófisis odontoides al cuerpo de la articulación del atlas. Y esa se le va a denominar como membrana tectoria. Ahora, existe lo que es la membrana tectoria accesoria. La membrana tectoria accesoria es aquella en donde yo refuerzo como que de forma lateral, algo así, esta articulación. Entonces, digamos que los ligamentos o los medios de unión que existen para la articulación aclantoaxoidea vendría siendo la membrana tectoria. Ahora, hay un ligamento que va a unir por completo toda la articulación, que es un ligamento como en forma de cruz. Este ligamento en forma de cruz, hagan de cuenta que viene aquí así y así. Bueno, déjenme, le doy la vuelta para dibujarlo donde va. Esto va por dentro, nada más que pues obviamente no puedo como cortarlo a la mitad para que se los pueda dibujar por dentro. Entonces, este ligamento va así y va así. Entonces, lo que hace este ligamento es unir el occipital, el atlas y el axis por dentro. Ajá. ¿A dónde va ese ligamento? A esta altura, por aquí. Hagan de cuenta que va aquí así por dentro. ¿Sí me explico o no? Y luego viene la forma de cruz. Este ligamento que se atraviesa es a la altura de donde está la apófisis odontoides con el cuerpo del atlas. ¿Sí me entienden esa parte o no? En su libro viene ese ligamento en la parte donde escribe precisamente el ligamento que es el que viene del as descendente y el as ascendente y as descendente de ese ligamento. ¿Alguna duda que tengan? Chicos.